Hola a todos y bienvenidos a Ideas para Vivir Mejor. Hoy te traigo las ideas principales de Al hijo que no he tenido, un libro escrito por Pedro Ruiz Céspedes. Antes de empezar, una cosa muy rápida, este es un podcast para personas ocupadas que no quieren consumir ideas, sino que quieren usarlas. Si alguna vez te ha pasado que escuchas un episodio y te suena muy bien, pero luego tu vida sigue exactamente igual, eso tiene solución. En Patreon tienes Ideas en Acción, ahí las bajamos a tierra con el Oráculo, nuestro mentor virtual 24/7, entrenado con las mejores ideas de cientos y cientos de los mejores libros de desarrollo personal y profesional, para cuando estás bloqueado, para cuando dudas o para cuando necesitas una respuesta inmediata. Te dejo su enlace en la descripción del episodio. Y ahora sí, vamos con el libro. El libro nos dice que los humanos, en general, nos hemos dado demasiada importancia, que nos creemos el centro de todo, que vivimos como si el universo hubiera sido diseñado por y para nuestra comodidad, por y para nuestra opinión y por y para nuestros dramas. Y quizás, nos dice Pedro Ruiz, quizás seamos simplemente el extrarradio de muy poco, o peor, una leve infección que padece el planeta. Y leer esto es duro, pero a la vez nos libera, porque la mayor fuente de ansiedad moderna es creer que todo gira en torno a nosotros, a nuestro éxito, a nuestra imagen, a nuestra opinión, a nuestra reputación. Nuestro ego necesita siempre sentirse protagonista. Pero la vida no es una película en la que nosotros seamos protagonistas de nada. La vida es más bien un plano general, un plano tan abierto que prácticamente nosotros ni siquiera salimos. Y hay varias formas muy sencillas de bajar el volumen a nuestro ego. Sal por la noche, mira las estrellas y date cuenta de que ahí arriba hay miles de millones de galaxias. Y cada galaxia tiene miles de millones de estrellas. Y tú estás aquí, en esta roca pequeña, girando alrededor de una estrella, vamos a llamarla mediana, en un barrio periférico de una galaxia más bien normalita. Y aún así nos enfadamos porque esa persona no nos ha contestado un mensaje. Es absurdo, es absurdo. Y cuando miramos al cielo, entendemos que no somos tan importantes. Y eso es un descanso para el alma. Porque si no eres tan importante, entonces tampoco es tan grave equivocarte. Tampoco es tan grave que no le gustes a todo el mundo. Tampoco es tan grave que hayas fracasado en este proyecto o en este otro. Esa inmensidad del espacio relativiza las cosas. Y esa relativización de las cosas, al final, es salud mental. Otra técnica que nos recomienda Pedro Ruiz en el libro, mira una fotografía antigua. Verás a personas con brillo en los ojos, más o menos, personas que ya no están, que estaban convencidas de que su mundo era el mundo. Estaban convencidas de que sus problemas eran los más importantes. Estaban convencidas de que vivían una época decisiva para la humanidad. Y ahora son solo eso, una foto. Una foto, si es en papel, además, verás que amarillea con el tiempo. Esto es real. Y si somos capaces de entenderlo, nos hace humildes, nos hace ligeros. Es así, tenemos que entender estas cosas. ¿En qué nos refugiamos los seres humanos? ¿Por miedo, por vanidad, por bondad también? En la trascendencia, en la fe. Porque al ego le cuesta aceptar que es pequeño. Por eso aparecen las religiones, las ideologías, las pertenencias. No vamos a entrar a discutirlas y el libro tampoco lo hace, ¿no? Pero sí que señalemos algo importante. La necesidad de creer en algo más grande que uno mismo es profundamente humana. Hay quienes creen en Dios, otros creen en una nación, otros creen en la ciencia. Pedro Ruiz cree en dos cosas, en la bondad y en el talento, por ese orden. Y eso me ha gustado mucho porque la fe más práctica es confiar en que alguien puede ser mejor de lo que parece. Si tienes fe en alguien y no te defrauda, eso ya es mucho, mucho. La amistad, el afecto, el amor, ese es el Dios más accesible que tenemos, el más tangible, y lo tenemos al alcance de nuestras manos, lo podemos tocar. Y luego va haciendo un recorrido por la historia de un ser humano cualquiera que nace, abre los ojos y ¿qué ve? Ve un decorado, su primer decorado. Ve una casa, ve unos padres, ve o escucha un idioma, unas costumbres, hereda una serie de miedos, imita una serie de conductas
Y eso es lo que llamamos cultura, civilización, tradición, pero en el fondo es un escenario. Y el problema no es que exista ese decorado, el problema es que pensemos que ese decorado es la única realidad posible. Tengamos en cuenta que desde el punto de vista neurológico, el ser humano nace prematuramente. Nuestro cerebro es maleable cuando nacemos, está blandito, como dice el libro, inacabado. Entonces nuestra personalidad futura está en manos del ambiente, de los tonos de voz, de los gestos, de las frases repetidas, de los miedos. Todo eso nos va calando en nuestra infancia. Y en esos años no podemos elegir, no podemos filtrar y no podemos cuestionar esas cosas. Solamente las absorbemos. Y esas cosas que absorbemos se convierten en normales, se convierten en lógicas, se convierten en cosas incuestionables, en creencias. Hasta que un día despiertas, el que despierta, porque no despierta todo el mundo, y te das cuenta de que muchas de esas ideas que tienes en la cabeza no son tuyas, son ideas del decorado. Y ese decorado no es algo estático, ese decorado se va moviendo, ese decorado es activo y te invade. Desde que naciste, mucho antes de que supieras hablar, nos empezaron a explicar el mundo, a través de la educación, de la religión, de la política, de las modas, de las opiniones. Y nuestro cerebro, que ya te he dicho que es blandito y maleable cuando nacemos, las absorbe sin filtro. Es un periodo en el que oímos, pero aún no escuchamos, en el que percibimos, pero aún no entendemos. Es como sembrar en una tierra fértil. Lo que se siembra en esa tierra arraiga fuerte. Lo mismo pasa con nuestras creencias cuando somos pequeños. Y luego empezamos a hablar, y en cuanto empezamos a hablar empezamos a decir tonterías. No porque seamos malos, sino simplemente porque estamos imitando a los demás. El mundo, espero que te hayas dado cuenta, es una fritanga permanente de palabras. Está lleno de chismes, de habladurías, de opiniones. Es una verborrea continua. Y el problema no es que la gente hable mucho. El problema es que casi nadie reflexiona antes de hablar. Muchos dicen lo que creen que ellos piensan, otros dicen lo que les han hecho pensar, otros dicen lo que les conviene decir, otros simplemente llenan el silencio porque no soportan el silencio. Y así se va formando una cadena infinita de frases repetidas. Es como un loro que escucha a otro loro, que a su vez escucha a otro loro, y todos se sienten en posesión de la razón. Todos se sienten en el lado correcto de la vida. El problema de no pensar por ti mismo es que te acabas convirtiendo en un repetidor más o menos sofisticado, en un eco. Hay una frase en el libro que me encanta que dice: los que hablan alto piensan flojito, porque el volumen de la voz suele estar reñido con la profundidad. Te darás cuenta de que el sabio habla poco. Si algún día coincides con uno en alguna reunión, será probablemente la persona que menos hable. Y cuando lo haga, no levantará la voz, no intentará convencer, no necesitará imponerse a los demás. A esa persona, escúchala. Al que grita y es muy excesivo y demás, a ese no, porque el ruido es síntoma de vacío. Hoy estamos viviendo en una época que llamamos globalización, bobalización lo llama el libro, y esa globalización no solamente mueve mercancías a lo largo y ancho del mundo, mueve también gustos, tendencias, indignaciones, odios, y te convierte en una especie de terminal de demandas. Hoy quieres esto, mañana quieres esto otro, pasado quieres lo contrario, y tú te crees que estás eligiendo, pero muchas veces solamente estás reaccionando, porque estás abducido. Y el abducido es una persona que ha dimitido de sí misma, es alguien que no es alguien que se ha ido y ni siquiera sabe que se ha ido. Hay muchos rebaños que debemos evitar, pero el libro nos habla de los fashion victims, ¿verdad? Las víctimas de la moda. No hablo solamente de ropa aquí, ¿eh? El libro no habla solamente de ropa. Hay modas mentales, ideológicas, de muchos tipos. Pero la moda en el vestir juega con algo muy profundo, que es tu inseguridad. Y entonces, según pasan las temporadas, te van diciendo que esto que tienes, pues ya no te vale, porque es antiguo, ya no está a la altura. Y lo único que quieren en realidad es venderte lo nuevo, y después, cuando pasan unos años, te dicen que lo antiguo ahora es lo nuevo, y viceversa, y vuelven a vendértelo. Es una noria que no puede parar, porque el sistema necesita que tú desees constantemente cosas.
Piensa que el primero que presume de llevar lo último es una víctima. Es alguien al que han invadido y encima va presumiendo por ahí de que lo han invadido. La televisión no vende información, vende ejemplos. Y una sociedad con malos ejemplos, dice el libro, que no puede tener buenas realidades. Estamos normalizando la superficialidad, estamos premiando al que más grita, estamos celebrando a aquel que es más impostor de todos. Y claro, hay un montón de ojos jóvenes mirando todo eso y aprendiendo. Porque cuando somos jóvenes seguimos siendo cerebros maleables, solamente que ahora estamos un poquito más saturados. Entonces pon un límite. Oye, que te enseñen algo, fenomenal. Que te ayuden con algo, fenomenal. Pero que te manipulen, no. O al menos que lo consigan el menor número de veces posible. ¿Qué es manipular? Es moldear tu criterio para que ese criterio sirva a intereses ajenos. Y hacer eso es muy fácil cuando tú no pones tu propio criterio a trabajar. Si no tienes tu propio criterio preparado, te van a robar la vida sin que te des cuenta. Te van a secuestrar. Y además, tú vas a aplaudir ese secuestro. Hay dictaduras que son muy obvias y muy visibles, y luego hay dictaduras que son invisibles. Hay dictaduras que no necesitan policía, ni ejército, ni leyes, ni cárceles, ni siquiera un dictador. El peor dictador que existe es el que dirán. Ese miedo cerval, invencible y paralizante que tenemos los seres humanos. Ese juez imaginario que solamente vive en nuestra cabeza, que nos observa y que nos está diciendo todo el tiempo: ¿qué van a pensar? ¿Se van a reír de mí? ¿No les voy a gustar? ¿Me van a criticar? Ese es el mayor dictador que existe y no lleva ningún tipo de uniforme, la opinión ajena, y ha arruinado más vidas que todos los dictadores del mundo juntos. Mira, a la mayoría de personas no les importas tanto como tú te crees. Cuando hablan de ti, por ejemplo, a tus espaldas, ni siquiera te están atacando, se están entreteniendo. Y eso es distinto. El error es creer que tienes que defenderte de todo. Y no es así. La mejor moneda para pagar la crítica gratuita de los demás es la indiferencia. Solamente le debes explicaciones a tu conciencia. Si no te haces trampa, si eres fiel a ti mismo, todo lo demás es ruido. Todo lo demás es ruido. A ese dictador al que dirán no se le vence siendo ruidoso, no se le vence siendo agresivo, se le vence estando convencidos de lo que hacemos. Oye, yo sé lo que hago, sé por qué lo hago, sé que no voy contra nadie y con esas tres premisas camino, sin pedir permiso, sin justificarme a cada paso, y sé que mi libertad no está en que los demás me aprueben o no me aprueben, porque no necesito su aprobación. Claro, el problema es que vivimos en un sistema al que le encanta fabricar rebaños. Ojo, hay rebaños que no están mal, porque el ser humano necesita pertenecer a algo. Hay rebaños que se reúnen a cantar, a comer, a aprender, yo qué sé. Y eso está fenomenal. El problema no es el grupo, el problema es perderte en el grupo. Si dejas de ser tú para ser del rebaño, ese rebaño, o los que mandan en ese rebaño, te van a llevar a donde quieran. Y no te van a preguntar nada, y no te van a avisar de hacia dónde te están llevando, porque no lo necesitan. Porque estás yendo con el rebaño. Y eso a ciertas edades, ya sabes cuáles, es muy fácil que no nos demos cuenta. Por eso hay rebaños que se alcoholizan, hay rebaños que se drogan, hay rebaños que se radicalizan para apoyar a un equipo de fútbol, hay rebaños que odian a otras ciudades, a otros pueblos, a otras razas, yo qué sé. Hay rebaños que solamente saben repetir consignas y todos los miembros de ese rebaño creen que están eligiendo y en realidad están siendo arrastrados. ¿Cuál es la sugerencia del libro? Que empuñes tú tu propio timón, que empuñes tú tu propia brújula. La barca eres tú, el mar es la vida, el tiempo son las circunstancias, pero el timón lo llevas tú y si no sabes a dónde vas, vas a acabar siempre en otra parte. Hay un rebaño especialmente potente, el de las identidades colectivas. Empecemos por la patria, por ejemplo. El concepto de patria se utiliza para camelar a muchísimas personas. Sirve para
alinear cabezas, para formar filas, para activar una especie de sentimiento común. ¿Con qué fin? Pues oye, a veces es un fin noble, pero la mayoría de las veces es un fin económico, porque donde hay una bandera, dice Pedro, que suele haber también una caja fuerte. Los nacionalismos, todos, usan siempre el mismo mecanismo: la identidad como excusa y el poder como meta. Y el odio, inocular el odio en los demás, es un negocio estupendo. Cuando consigues unir a muchas personas bajo una bandera de odio, es muy fácil que las puedas manejar, porque el odio las desidentifica, si me permites la expresión, los desidentifica, los convierte en masa. Y una masa es mucho más fácil de dirigir que un conjunto de individuos independientes. Así que cuidado también con la información, ese gran hechicero moderno, porque la información no siempre informa. Lo que está buscando muchas veces es influir en nosotros. Por eso tenemos que preguntarnos siempre: ¿por qué me están contando a mí esto hoy? ¿Por qué esto ocupa el primer plano hoy? ¿Quién gana si yo pienso así o asá? Hay periodistas honrados, por supuesto, y valientes y comprometidos, pero luego hay legiones y legiones de gente que son simplemente papagayos, que no quiere informarte, que lo que quiere es catequizarte de alguna manera, porque es el negocio de los que gobiernan. Gobernar es un negocio, y esa información es la herramienta que utiliza el poder para mantenerte bajo control. Por eso es tan importante tener criterio, porque ese criterio es lo que te permite hacer slalom entre esas balizas que te ponen muchas veces en forma de información, entre comillas. Por supuesto, escucha noticias, lee si quieres, noticias, periódicos, etcétera, pero hazlo siempre con tus oídos y con tus ojos, no con los que te prestan, sino con los tuyos y con tu criterio. Y con la historia pasa un poco lo mismo. Recuerda que la historia la escriben los vencedores, así que no te fíes demasiado. ¿Qué intenta normalmente el sistema? Meternos miedo, con lo que sea. El miedo es el arma favorita del sistema, porque el miedo nos paraliza, y una persona paralizada es mucho más fácil de dirigir. Nadie tiene derecho a causarte miedo si tú no estás dañando a nadie. Nadie, por mucho poder que tenga, por mucho dinero que tenga, por mucho cargo que ostente. El miedo es una forma de dominación y el sistema lo sabe perfectamente. Claro, de ahí es muy fácil saltar al tema político, ¿no? La política, en teoría, es el modo en el que se organiza una comunidad, porque algún semáforo tiene que haber, ¿no? Porque si no, nuestros egoísmos chocarían unos con otros. Esto es inevitable. Pero hay una cosa que conviene no olvidar. En cada centro de poder, aunque lo hayamos votado, suele haber siempre un foco de infección. Es muy frecuente que la persona a quien votas te ignore, te amenace o directamente te robe, con tu permiso, con tu voto. Por tanto, la libertad no te la da la democracia. La libertad te la da el hecho de existir, el hecho de que existas, el hecho de que estés aquí. Es inherente, la libertad es inherente a tu existencia. La democracia puede facilitar esa libertad o la puede dificultar, incluso a veces también. Pero la libertad es una condición previa. Y a día de hoy el planeta lo están dirigiendo en gran medida las personas más ricas y más faltas de ética que te puedes imaginar. No todas, pero sí muchas. Y utilizan el sistema de partidos como una especie de campo de concentración mental. Cada partido político crea su rebañito, su relato, su enemigo, y mientras tanto, como la mayoría de personas estamos demasiado cansadas como para plantearnos todas estas cosas, porque tenemos demasiadas preocupaciones, demasiada prisa, demasiado ruido, pues no tenemos tiempo para reflexionar. ¿Qué hacemos cuando estamos agotados? ¿Llegamos a casa y nos ponemos a reflexionar de política? No. Llegamos a casa y ponemos el fútbol o la telenovela, me da igual. Pan y circo. Calmante, barato, alineante, emocional. Esto no significa que el deporte sea malo para nada, ¿eh? Al contrario, el deporte es algo fundamental. El deporte que tú practicas, no el que estás mirando por la televisión. Hacer deporte es imprescindible. Imprescindible. Mens sana, in corpore sano. Consumir espectáculo para no pensar, eso es otra cosa. El deporte es una escuela brutal. Te enseña a ganar, te enseña a perder, te enseña a colaborar, te enseña a respetar reglas que son iguales para todos, ricos, pobres, altos, bajos, te enseña disciplina, constancia también, y es una metáfora en pequeño de la vida. Fortalece el cuerpo
Y un cuerpo fuerte ayuda a tener una mente clara. Nunca subestimes la importancia de hacer ejercicio. Y luego el texto dice algo que me parece fundamental. Dice, invéntate tu propia vida. Para ser propietario de algo, primero tienes que haberlo fabricado. Si tu vida es la copia de otras vidas, en realidad no es tuya. Crea tu propia vida, ten un propósito, algo que llene tus días de sentido, porque la persona que no tiene propósito es presa fácil para todo lo que hemos hablado anteriormente, presa fácil del miedo, del circo, etcétera, etcétera, etcétera. Y no te tomes la vida demasiado en serio, total, nadie sale con vida de aquí, ¿no? Como decía aquel. Y habla también de las relaciones el libro, dice que son complejas y a la vez son esenciales. Hay un refrán que tiene bastante razón que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Si fuerzas una relación pidiéndole más de lo que esa relación te da de manera natural, van a pasar tres cosas. O se va a romper, o te vas a frustrar, o se va a frustrar la otra persona. Entonces, deberíamos aprender a tomar a las personas como son. Deberíamos empezar a compartir nuestro tiempo con otras personas sin exigirles nada. Tendríamos que dar sin contabilizar lo que estamos dando. Porque solamente tenemos lo que somos capaces de dar. El que da poco suele dar poco porque cree que tiene poco. Y el que da mucho lo da porque fabrica lo que da. Lo tiene en su fuente, no teme perderlo. Y cuidado también en las relaciones con las dependencias. El ideal no es ser independiente, es ser interindependiente. Estar con alguien porque lo has elegido, no porque lo necesites para mantenerte en pie. Y hay un límite muy sutil entre la compañía y la pesadez. No te hagas pesado. Que las cosas vengan por su gusto, no porque tú las impongas. Comparte tu vida interior y compártela con quien la enriquezca. Con quien desde su luz aumente la tuya. Nos dice también sobre las relaciones, dice, el amor y el matrimonio no son sinónimos. El amor es una experiencia y el matrimonio es una institución. Y a veces coinciden y a veces no. Ya sabes que en torno a las bodas se ha montado un auténtico carnaval, un circo y un negocio. Dos personas que a menudo se conocen poco, se ponen delante de una tercera persona a la que normalmente tampoco conocen demasiado y le dan permiso para unirlas para siempre. Para siempre. Es una expresión enorme para seres tan volátiles y tan frágiles como somos los humanos de hoy en día. Esto no ataca al matrimonio, pero sí que nos invita a pensar. Nos ha contado que existe una media naranja, una sola, la definitiva, la que está destinada a nosotros, y eso nos genera muchísimo miedo y muchísima inseguridad, porque si perdemos a esa media naranja, ¿qué pasa? Se acabó todo. Piensa que en el planeta hay cientos de miles de personas con las que podrías construir algo bonito y duradero, o no duradero, pero algo bonito. El problema no es que haya muchas posibilidades, el problema es el miedo que tenemos a reconocerlo y el miedo que tenemos a la soledad. ¿Por qué tenemos tanto miedo a la soledad? Porque no sabemos estar solos. Nadie nos enseña. Todo el mundo nos ha enseñado a estar ocupados, todo el mundo nos ha enseñado a estar acompañados, por supuesto nos han impulsado a estar distraídos permanentemente, eso sí nos han enseñado, pero a estar solos no. Por eso confundimos soledad con vacío y muchas veces es justo lo contrario. La soledad puede ser muy fértil y esa soledad fértil es un auténtico tesoro, es el lugar donde tienes tiempo para escucharte, es el lugar donde puedes descubrir si aquello que estás pensando es tuyo o no. Es el lugar donde vas a ver que lo que has aprendido desde pequeño muchas veces es un auténtico decorado. Si no sabes estar solo, el problema es que vas a acabar aceptando compañías que no te van a hacer ningún bien, que más bien te van a hacer mal. Solo por no sentir silencio. Solo porque nos han dicho que tenemos que estar acompañados, que la soledad es vacío. Y no es así. No es así, bórratelo de la cabeza. Se ha dicho también que no es más feliz quien más tiene, sino quien menos necesita. Pero el sistema está haciendo todo lo posible para que necesitemos cada vez más. Nos crean necesidades, nos hacen compararnos, nos ponen estándares, nos dicen cómo debería ser nuestra vida y cuando nos damos cuenta llevamos una mochila de cosas que no necesitamos con nosotros. ¿Es malo el dinero? No. Es útil, es práctico, pero no podemos dejar que se convierta en nuestro amo. El dinero es la libertad de los cobardes. Hay muchas personas que acumulan simplemente por miedo, por inseguridad, porque tienen carencias en su interior. Quien tiene ya lo suficiente y quiere más y más y más,
está intentando llenar algo que nunca va a poder llenar con cosas. Y con el tiempo te vas haciendo mayor y vas descubriendo algo curioso, que no quieres tener más, que quieres destener o que quieres tener menos, que quieres soltar, que quieres aligerar, porque acumular muchas cosas complica tu vida de una manera increíble, porque las cosas poseen a quien las posee. Y además, te digo otra cosa que nos dice el libro, que me ha gustado mucho, es que en nuestro ataúd no cabe nada, no te puedes llevar absolutamente nada, nada. No eres lo que tienes, por tanto. Tienes lo que eres. La felicidad no es la camisa de seda, es la piel sobre la que llevas esa camisa. Estar bien en esa piel. Eso es la felicidad. Cuanto más eres por lo que eres y menos por lo que tienes, más invencible vas a resultar para el sistema y para los demás. Entonces, ¿cuánto dinero necesitas? Nos dice el libro que la cantidad de dinero ideal es aquella que te permita decir que no a las cosas que no quieres hacer. Esa es una buena medida. El dinero que te permita no aceptar aquello que no quieres aceptar. El dinero que te permita no tener que vender tu criterio, no tener que vender tu tiempo, no tener que vender tu dignidad. Y si es menos, mejor. Camina ligero por la vida como caminan los hijos de la mar, que decía Miguel Hernández. Y si tuviera que quedarme con una sola palabra de todo este libro, para mí la palabra más importante del libro es criterio. El criterio es lo más difícil de construir, lo más valioso también y lo que menos se enseña. El criterio es tener tu propia manera de razonar, una manera que no sea heredada, ni que sea repetida, ni que te hayan vendido. Tu propio criterio. Un criterio que esté amoldado a la manera en la que tú sientes, a tus gustos, a tus disgustos, pero que siempre te ponga a salvo de las modas y de todas las influencias y de todos los invasores que van a querer conquistar tu mente y conquistar tu cuerpo. Claro, el criterio no es algo que aparezca solo, el criterio es algo que tenemos que ir construyendo, que tenemos que irlo trabajando y tenemos que irlo puliendo. Y ese criterio nace cuando tienes convicción y te esfuerzas. Estar convencido de algo y esforzarse por alcanzarlo. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando no tenemos criterio y el único criterio por el que nos regimos es la aprobación ajena, estamos metiendo al ego en una competición imposible. Nunca va a ser suficiente, siempre va a haber alguien que despierte más admiración que tú, siempre va a haber alguien que tenga más éxito que tú. Entonces, si tu identidad no depende de tu criterio, sino del aplauso de otros, vas a vivir agotado. Agotado. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Conformarme? Ojo, conformidad no es conformismo. La conformidad es algo activo, es disfrutar lo bueno de cada momento y potenciarlo y saborearlo y valorarlo. Y el conformismo es algo pasivo, es rendirse, es dejar que todo te dé igual. Entonces, la conformidad, ¿qué va a construir? Paz. El conformismo, ¿qué va a construir? Mediocridad. Mírate desde fuera. Haz este ejercicio. Mírate como si fueras otra persona, como si fueras un extraño, un tercero, el observador observado. Y observa tus dramas. Observa cuando te enfadas. Observa cuando crees que algo es urgente. Y pregúntate, oye, ¿de verdad esto es para tanto? Si yo lo viera en otra persona, ¿qué pensaría de esa otra persona? Nos dice el libro, y tiene mucha razón, que salvo 3 o 4 cosas importantes, casi nada es importante en la vida. Y relativizar todas estas cosas superfluas no es despreciarlas, es entender cuáles son las verdaderas proporciones. Hay una pregunta que también hace el libro y que contesta el propio Pedro Ruiz. Dice, ¿cuál es la potencia más importante del alma? ¿Vale? Memoria, inteligencia, voluntad. Hay muchas personas que dirían que la inteligencia es lo más importante, otros dirían que la memoria. Y Pedro dice que es la voluntad, porque sin voluntad las otras dos no sirven para absolutamente nada. La voluntad es el timón. ¿Y para qué queremos ese timón, esa voluntad? Pues para salir de una mala experiencia, de algo que nos ha pasado y que no nos gusta, para formarnos, para no dejar las cosas a medias, para dominar al ser irracional que todos llevamos dentro, en definitiva, para avanzar. Voluntad, necesitamos voluntad para avanzar. Querer es poder, y no siempre poder externo, pero sí poder interno. Si no tienes voluntad, lo que vas a ser es un barco a la deriva. Recuerda que la barca eres tú, el mar es la vida y el tiempo son las circunstancias.
Cuando hay calma remas, cuando hay buen viento lo aprovechas, cuando hay sol te nutres y cuando llega la tormenta, que siempre va a llegar, lo que haces es empuñar el timón de tu voluntad. Y te va a costar y vas a retroceder y te vas a tener que desviar, pero si tienes esa voluntad, el desvío que sufras va a ser menor que aquel que no tiene esa voluntad, que no tiene esa agarradera, ese timón que es nuestra voluntad. Recuerda que si no sabes a dónde vas a acabar siempre en otra parte. Y no esperes a que las cosas ocurran, propícialas. La pereza, la holgazanería, el pasotismo son solamente nidos donde terminan anidando los vicios. Y hay otra distinción interesante que hace el libro entre ambición e inquietud. Nos dice Pedro Ruiz que la ambición suele ser del bolsillo y la inquietud es del alma. La ambición quiere acumular, la inquietud quiere crecer, quiere aprender, quiere explorar, etc. Te decía antes, el que teniendo suficiente quiere más y más y más, está intentando tapar una carencia que tiene dentro. Le falta algo dentro y lo compensa fuera. Eso te tiene que producir pena y te tiene que producir desconfianza, porque nunca, jamás esa persona va a tener suficiente, nunca se va a parar. La inquietud, en cambio, a diferencia de la ambición, puede ser muy fértil, porque te puede empujar a ser mejor, no para aparentar, sino para evolucionar o para aportar valor a los demás. Así que, en definitiva, el éxito que importa no es tanto por fuera, sino por dentro. El éxito es mirarte y reconocer que eres tú, quitarte disfraces, quitarte máscaras, salirte del rebaño y ser uno mismo, con voluntad, timón, con criterio, lo más importante, voluntad y criterio, esas dos cosas. Así que ya lo sabes, no te des demasiada importancia, no te dejes invadir por los demás ni manipular, no te pierdas en los rebaños que nos regala este mundo del siglo XXI, no vivas para el aplauso de los demás, no acumules por miedo y construye criterio y voluntad. Aligera tu equipaje todo lo que puedas, empuña ese timón de la voluntad, súbete a tu barca y piensa que nadie sale de esta vida vivo. Nadie sale de esta vida vivo, en el ataúd no caben demasiadas cosas, ¿verdad? Y el objetivo es salir de esta vida habiendo sido tú mismo. Y eso, créeme, que ya es muchísimo. Bueno, y antes de cerrar, déjame decirte algo importante. Si este episodio que acabas de escuchar te ha gustado, debes saber que ese mismo trabajo es el que pongo al servicio de personas y negocios cuando escribo para ellos de forma individual. Hay gente que tiene muy buen producto, muy buen servicio, pero siente que su mensaje no está reflejando todo el valor que ofrece. O gente que tiene que dar un discurso y no sabe ni por dónde empezar. Si ese es tu caso, te dejo un enlace en la descripción por si quieres que lo trabajemos juntos. Y antes de irnos, recuerda que escuchar ayuda, pero aplicar es lo que realmente transforma. Y aplicar casi siempre es algo que cuesta hacerlo solo. Por eso existe Ideas en Acción. Allí en Patreon tienes acceso al Oráculo, nuestro mentor virtual 24/7. Te dejo su enlace en la descripción. Y si este episodio te ha servido, compártelo con otra persona. Muchas gracias por estar al otro lado, como siempre, y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta entonces, te mando un muy fuerte abrazo.